Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de un amigo que conozco hace mucho tiempo, es Víctor Pacheco Méndez, quien es CEO y dueño de Arayet, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Pero antes saludarte, Víctor, un placer. Adolfo, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Estamos bien, hermano, tirando. Bueno, bien. te veo bien. Sí, y yo te veo bien y veo tus logros y me agrada mucho lo que has alcanzado. Víctor, yo quisiera comenzar preguntándote precisamente cómo y desde cuándo te nace a ti la idea de Arayet. Mira, hace más de 10 años a mí me causaba mucha inquietud el que para nosotros los dominicanos era tan costoso poder volar en avión, incluso tomando en cuenta de que tenemos una gran diáspora en Estados Unidos. Yo pasé muchos años con mi abuelo, trabajé con él. Mi abuelo, como tú sabes, es un emprendedor que emprendió muchos negocios hacia la diáspora, sí, como la representación de American Express, los cheques de viajero Thomas Cook, las remesas, la sociedad con Western Union, en fin, muchos negocios que eran dedicados hacia la diáspora. Y yo me preguntaba qué más uno podía emprender para poder apoyar esa diáspora. Y sin duda que la inquietud que más me llamó la atención era lo costoso que era para un dominicano volar. O sea, yo no sé si tú tienes pendiente, pero en temporada alta, o sea, en Navidad, estamos hablando de que un boleto aéreo te puede costar hasta $3,000 en económica, para tú poder ir a ver a tus familiares o para que ellos pudieran venir a la República Dominicana. Y cuando tú le metes lápiz lo que es una familia trasladarse, estamos hablando de sumas demasiado altas. Entonces, todo empezó con esa inquietud y digamos que con el tiempo se fue trabajando esa idea. Porque, como tú bien sabes, yo no tenía ninguna experiencia en la industria aeronáutica, yo vengo del sector financiero. Eventualmente tuve la oportunidad en el 2014 de ser presidente para formar la primera aerolínea charter de la República Dominicana, que se llamaba Dominican Wings. Sí. Y entonces ya en Dominican Wings, digamos que se formó el Víctor ya, que era presidente de una aerolínea con un solo avión, que logró sacar la licencia para operar a Estados Unidos, y que en el 2016 nosotros estábamos con un avión de 180 asientos, estábamos trayendo turistas desde Nueva York hacia Punta Cana. Y eso me dio la confianza de que se podía manejar una operación aérea segura, eficiente. Aprendí muchísimo. Los trucos, eso tiene su... Sí. Y en ese momento me acompañó una aerolínea europea, que eran los socios que yo tenía en esa época. Y uno de ellos se radicó en el país, que fue el CEO de esa aerolínea, que hoy en día es la aerolínea más grande de ACMI, lo que llamamos ese tipo de empresa. Y esa persona viviendo aquí conmigo, siendo mi mentor, ayudándome para poder yo asumir esa responsabilidad, eso me dio conocimientos generales que me ayudaron después ya en el 2000, digamos en el último cuatrimestre del 2016, me ayudaron para entonces yo poder sentir que tenía la confianza para entonces pensar en grande. Y ahí es que le comunico a ellos que ellos deberían buscar otra persona para que dirija la aerolínea, porque yo en ese momento ya tenía clara la visión de lo que hoy en día tú ves como Arayet. Entonces ahí nace Arayet. ¿Por qué se llama Arayet? Bueno, nosotros inicialmente le íbamos a llamar Fly Cana. Fly Canada. Fly Cana. Fly C-A-N-A, sí, Fly Cana. Pero cuando
pasa el tiempo y la pandemia y ya por fin es que yo logro, después de muchos años, empezar a tener tracción para levantar el capital que yo necesitaba. Hicimos un chequeo de conflicto y en pandemia nació una aerolínea que se llama SkyCana y ellos registraron esa marca en Estados Unidos, algo que nosotros nunca hicimos. Y cuando se hizo un chequeo de potenciales conflictos, entonces nos dimos cuenta que esa marca no tenía sentido invertir en ella porque iba a traer potenciales conflictos con SkyCana. Y entonces... Pero además te iban a asociar a todo lo que asocian aquí con Cana, que es Punta Cana. Correcto. Bueno, entonces... y no necesariamente tenía que ser entonces, nada, nos sentamos a pensar en una nueva marca y creamos un criterio para poder crear esa marca. El criterio era que tenía que ser del mundo orgánico, preferiblemente una ave, o sea, un ave que vuele, y que fuera una palabra corta, que fuera pegajosa, que se pudiera pronunciar en diferentes idiomas. Y así empezó el proceso. Hicimos incluso como si fuese un concurso donde teníamos muchos nombres y invitamos a algunos de los inversionistas a ser jueces en la selección del nombre. Cuando llega el nombre de Ara, a nosotros inmediatamente nos captó la atención porque es un nombre corto, pero más que nada por el origen del nombre. El indio taíno le decía Ara al guacamayo. Y cuando tú buscas la palabra Ara, ¿qué significa para otros indígenas en América? Tú te das cuenta que también el significado es importante o es interesante. Y esa ave que es preciosa, que tiene unos colores lindísimos, también volaba en toda América, que era la misión que teníamos para la visión de esta empresa. Entonces así fue que nosotros decidimos seleccionar el nombre Ara. ¿Y cuántos guacamayos tiene ahora volando? 10. 10. Tenemos 10 aras hoy en día volando, gracias a Papá Dios. ¿Y eso qué representa en términos de, digamos, de cantidad de pasajeros que se pueden transportar? Bueno, mira, para el año pasado nosotros movilizamos más de 1.2 millones de pasajeros. Entonces, si tú te pones a estar viendo desde que iniciamos, el primer año de operaciones fue el 2022, que volamos cerca de 400,000 pasajeros. El 2023, que volamos cerca de más de 700,000 pasajeros. Y ya el 2024, 1.2 millones de pasajeros. Entonces ahí se ve una evolución. ¿A qué se puede atribuir esa evolución consecutiva y, digamos, hacia arriba? Sí, eso tiene que ver con la selección de los mercados. Eventualmente nosotros logramos tener 26 destinos diferentes y la empresa ha logrado con su marca, con su estrategia comercial, ir cautivando aún más a las personas para que vuelen con nosotros. Y ese crecimiento es lo que te lleva a poder movilizar esa cantidad de personas. Para este año, nosotros vamos a movilizar alrededor de 1.7 millones de pasajeros. ¿En Centroamérica o total? En total. De manera total. De manera total. Y bueno, si tú te pones a analizar qué se traduce eso en cuanto a las rutas individuales, tú te vas a dar cuenta que México ha crecido casi un 400%, ni se diga lo que ha crecido El Salvador, Guatemala, que eran rutas que no tenían conexiones directas con la República Dominicana. Y es una expansión importante que vale puntualizarte que nosotros no hemos ido al mercado a quitarle pasajeros a las otras aerolíneas. La visión y la estrategia de democratizar los cielos en América hizo que nosotros entráramos al mercado con una oferta promedio de $175 por pasaje, cuando el mercado estaba antes de ayer en 400. Eso significa una propuesta muy agresiva. Esa idea de, primero, unos pasajes sumamente baratos, pero además le abrieron la mente a todo el dominicano que podría ir, por ejemplo, a Centroamérica. Y por Hay gente que jamás pensó ir a Colombia, sí, y ustedes le han dado la posibilidad. ¿Qué tan efectivo ha sido eso? Sumamente efectivo, porque
tú viste lo que pasó con los pasaportes. Sí. No había una planificación para tanto pasaporte, porque antes de ayer volaban alrededor de 400,000 dominicanos y después de ayer subió a 1 millón de dominicanos volando. Entonces, como tú bien dijiste, más un programa que hicimos de mi primer vuelo, donde nosotros patrocinábamos concursos para que personas que nunca se habían montado en un avión se puedan montar, para que el dominicano pueda tener esa ilusión y que se quite el estigma de que volar o viajar es solamente para los ricos. No, no debe ser así. El volar en un avión es un derecho que tenemos todos, pero tenemos que poder ayudar a que sea al alcance del dominicano en general. Entonces, la propensidad de viajar estaba menos de 1% antes de Arayet. Y nosotros ahí vimos una gran oportunidad y vamos a continuar promoviendo destinos, vamos a continuar con nuestra estrategia de ser una aerolínea de bajos precios para que cada día más el dominicano pueda volar y que se sienta orgulloso haciéndolo en su aerolínea bandera. Eso me trae a la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo puede ser sostenible en el tiempo una aerolínea con bajos precios? ¿Podría ser rentable? Me contestas en 2 minutos, nos vamos a la primera pausa comercial. Continuamos en esta interesante entrevista con Víctor Pacheco Méndez, el CEO, un hombre emprendedor que ha visto su sueño hecho realidad con esta línea aérea Arayet. Te preguntaba, ¿hasta cuándo puede ser sostenible en el tiempo esos vuelos? Mire, yo te diría que lo más importante, Adolfo, es entender que la empresa tiene que llegar a un punto de equilibrio. O sea, nosotros tenemos que lograr una escala que ronda alrededor de 20 aeronaves volando un promedio de 13 horas por avión a mercados que sean buenos, o sea, que puedan cubrir su costo. Cuando tú llegas ya a esa escala, entonces empieza ya, como tú bien sabes, la rentabilidad. Mientras tanto, Arayet continúa invirtiendo en los diferentes destinos donde Arayet está volando para ir creciendo esos destinos, ir creciendo la frecuencia y eventualmente cuando nosotros logremos ya la escala, entonces pues se puede decir que se logra tener una empresa rentable. En cuanto a la visión, nosotros miramos un 2030 donde nosotros estaremos operando más de 35 aeronaves, movilizando más de 7 millones de pasajeros, empleando de manera directa... Los dominicanos van a viajar entonces, tendrá que meter... empleando de manera directa 7,000 empleados, para que tú tengas una idea, hoy tenemos más de 600. Eso quisiera que me diga, ¿cómo ha repercutido eso en la economía dominicana y en la empleomanía? ¿Qué tanto empleo ustedes generan? Sí, bueno, hoy en día de manera directa nosotros tenemos más de 600 empleados y de manera indirecta nosotros tenemos alrededor de 7,000 empleos indirectos, para que tú tengas una idea. O sea que es un aporte directo hacia el turismo, pero también es un aporte directo para ayudar a fortalecer los empleos en la República Dominicana. Tú puedes ver que técnicos que a lo mejor siempre habían soñado ser un técnico y poder ganar un ingreso bueno, era difícil si no tenía la industria creada, ¿no? Entonces ya se está viendo cómo en Arayet se va formando esos técnicos dominicanos. En la parte de los pilotos también. ¿Cuántos pilotos dominicanos tienen? Nosotros tenemos alrededor de 29 pilotos dominicanos al día de hoy. De una matrícula de 100 y pico. Sí, correcto. ¿Y la tendencia es a seguir preparando? ¿Van a preparar más? Sí, nosotros continuamos preparando también, tratando de que algunos de los pilotos dominicanos que están volando fuera, que puedan venir a la República Dominicana, pero también junto con Boeing, nosotros tenemos un programa de cadete, donde nosotros cogemos a los jóvenes que ya, digamos, empezaron su carrera, pero que están lejos de poder ser un piloto comercial. Y junto con Boeing nosotros lo vamos formando para que esos cadetes pues eventualmente puedan ser
pilotos comerciales de Arayet. ¿Pero mediante contrato para que puedan trabajar aquí o cuál es Sí, el sí, resultado? aparte de que tienen su contrato de trabajo, lo más importante es la inversión, que sin un soporte y el apoyo que nosotros tenemos con Boeing para que un joven de eso pueda ser primer oficial y eventualmente capitán, se le pone inalcanzable el sueño, o se le pone muy difícil, porque hay algunos que sí que lo han logrado en empresas internacionales. Entonces, todo esto se trata de ver cómo uno piensa fuera del cajón, cómo uno usa las alianzas estratégicas para poder ir graneando esos futuros empleos que uno necesita y que el dominicano pueda soñar con la aviación. Veo que esto es sumamente inmenso aquí, el lugar en donde estamos. Yo me sorprendí de manera positiva. ¿Qué porcentaje de esas personas son dominicanas? Porque veo como varias nacionalidades. Sí, el 80% de nuestra empleomanía son dominicanos. Hay una parte funcional que son extranjeros, porque tú necesitas poder tener el expertise de algunas funciones que son muy técnicas, como lo que es el manejo de ingresos, el manejo de la red, algunos que otros funciones operativas. Es importante que tener en la empresa las personas que en otras empresas exitosas, otras aerolíneas exitosas, han logrado manejar funciones de manera exitosa para poder traer ese conocimiento a la empresa. Pero veo también que hay una gran cantidad de mujeres, incluso mujeres más que hombres. ¿Eso responde a una estrategia de ustedes? Sí, nosotros quisiéramos... ¿Son feministas? Nosotros queremos llevar una agenda para que el liderazgo de Arayet eventualmente sea 50% mujeres. Al día de hoy estamos en el 40% y estamos trabajando para que podamos llevarlo a ese 50%. Por una sencilla razón, Adolfo. Las damas son excelentes líderes. Así como son excelentes madres, son personas íntegras, con valores sumamente altos, pero también algo que quizá puede pasar desapercibido, cuando tú estás en un momento de crisis, son de las que responden de la manera más fuerte y son confiables, se arremangan, trabajan muy duro. Entonces, en este caso específico, yo soy una persona, por ejemplo, que disfruto mucho el poder trabajar con las mujeres que hoy en día trabajan. Qué bueno. Mire, ¿cuántos vuelos diarios tiene la aerolínea? Mira, eso varía dependiendo del día, la cantidad de operaciones que la empresa hace. Por ejemplo, en un día como hoy, nosotros estaríamos realizando alrededor de 24 rotaciones. 24 rotaciones son 24 vuelos. Sí. A diferente, no solamente a Centroamérica. Sí, nosotros estamos volando Montreal, Toronto, Cancún, Ciudad de México, San Salvador, Guatemala, San José, Costa Rica, Medellín, Bogotá, Cartagena en Colombia, Quito y Guayaquil en Ecuador, Lima en Perú, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Sao Paulo, Brasil, Aruba, Curazao, San Martín y Jamaica. Ustedes han tenido un impacto directo en el turismo, aunque no sean Ministerio de Turismo. Me gustaría saber si de alguna forma hay una mancuerna entre el turismo y ustedes, dado el efecto que ustedes provocan en el turismo. Yo te diría que por la manera en que funciona el Ministerio de Turismo bajo el liderazgo del ministro David Collado, ha sido muy importante para el desarrollo de Arayet. No sé si tú te has fijado que ellos tienen una práctica donde no solo con Arayet, sino con las diferentes aerolíneas que están explotando los diferentes mercados, pues el ministerio te involucra, te hace parte. ¿Qué tanto ha ayudado el Ministerio de Turismo a los logros? Definitivamente que ha ayudado de manera contundente. Como te digo, iniciando, por ejemplo, nos invitan, no nada más ayer, yo te diría a todas las aerolíneas, nos invitan a los diferentes roadshows, a los diferentes mercados donde va, ahí te presentan con los tour operadores, con el ecosistema, te valida como una empresa seria, lo cual eso te ayuda comercialmente para poder hacer negocios. Y sin duda cabe destacar que también en el caso específico de Arayet,
Nosotros, como tú sabes, estábamos empujando que se lograra tener cielo abierto, porque sin cielo abierto Arayet no iba a poder volar hacia Estados Unidos, Eso, que es gran parte de nuestro objetivo. exacto, de eso vamos a hablar en un momento, pero me gustaría saber precisamente su valoración sobre esa política de cielos abiertos. ¿Qué tanto impacto ha tenido? ¿Qué tan beneficiosa? Mira, eso es algo, Adolfo, que está totalmente estudiado. El tema de cielo abierto a quien le conviene es a la gente, porque cielo abierto significa más competencia, menos regulaciones, liberalizaciones. Entonces todo eso suma al pasajero, suma al ciudadano. Entonces, cuando se habla de una empresa que tiene una visión de democratizar los cielos, entonces tiene que estar a favor de una política de cielos Y abiertos. como país, ¿qué impacto tiene, digamos, a las finanzas públicas? Sin duda que va a significar en un incremento importante. Con decirte que, por ejemplo, si tú miras el futuro solamente de Arayet, alrededor del 50% de los pasajeros y del ingreso esperado se supone que viene de Estados Unidos. Entonces, si tú no tienes Estados Unidos, entonces mitad del pastel tú no lo tienes. Así es. Hay un logro que para mí ha sido el más trascendental, usted me corregirá, que es lo que ustedes han obtenido en estos días. Son los vuelos a Estados Unidos, que no es un sueño de ustedes nada más, sino de todo el país. ¿Cómo lograron esto y qué representa para ustedes y para el país? Inmediatamente se firmó Cielos Abiertos y ya cuando pasó por su proceso, al otro día nos comunicaron que nos habían autorizado a operar hacia Estados Unidos, a los mercados iniciales. Iniciamos los procesos correspondientes, hasta como tú bien dijiste, ya pudimos anunciar las ventas de los primeros vuelos. Tenemos un vuelo inaugural hacia la ciudad de Miami, que es el 11 de abril, y que sin duda va a ser un día sumamente importante y simbólico para Arayet. Te voy a explicar por qué. No solamente es que el dominicano por muchos años ha sufrido con el tema de las altas tarifas, pero también el dominicano ha sufrido porque no ha recibido, digamos, el servicio que el dominicano quisiera recibir. Digamos que los dominicanos estaban huérfanos en ese sentido. Y una empresa como Arayet, que tiene un enfoque de primero el cliente, de que el cliente se trate sumamente bien. O sea, no solamente es importante la seguridad operacional cuando tú estás en un avión, también es importante que te traten con respeto, que te traten con decencia. Y aunque alguna gente quizá diga que eso no es así, yo te diría que 100% eso es así. Y eso es algo que muchos de nuestros pasajeros, a mí personalmente, me han comunicado de lo bien que se han sentido con el trato dentro de Arayet. Tenemos que ir a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me explique precisamente qué significa comenzar a volar hacia Estados Unidos, tener una línea aérea dominicana. 2 minutos. Continuamos aquí en esta interesante entrevista. Víctor, te preguntaba antes de irnos a pausa comercial. Ya tenemos una línea que vuela a Estados Unidos, que es el sueño de ustedes y del dominicano también. ¿Qué significa esto? Mira, sin duda que es una bendición poder servir a esa diáspora que nos está esperando, pero también es una gran responsabilidad, porque esos dominicanos están esperando recibir de Arayet un servicio profesional, seguro y cálido. ¿Cómo ustedes garantizan eso? Y eso se va a garantizar con el amor y el esfuerzo, que es parte, el eje central de la cultura de... Eso no es con amor, eso tiene que ser con aeronaves que sean cómodas, que sean nuevas, las aeronaves que todas nuestras aeronaves son aeronaves nuevas. Y vamos a continuar recibiendo nuevas aeronaves este año, el año que viene, el año de arriba, y la flota continuará creciendo. Pero el dominicano le importa cómo a uno lo trate cuando esté en el avión. Y cuando el dominicano recibe ese trato respetuoso, cálido, el dominicano entonces se siente bien, se siente representado.
y sobre todas las cosas se le levanta el orgullo, porque tú como bien sabes que nosotros después de Dominicana de Aviación teníamos lamentablemente alicaídos. Se nos había caído, digamos, el orgullo, y eso es algo que ahora Arayet está volviendo a Cuando se hizo ese anuncio, ¿cómo fue la receptividad de la gente? Porque tú hiciste una rueda de prensa en Estados Unidos, se hizo para esos fines. Sí, la verdad es que... ¿Cómo ha sido esa la verdad es que esa energía que se sentía en esa rueda de prensa era increíble, era mágica. Y yo pienso que eso va a continuar en esa tendencia. Nosotros los dominicanos somos capaces de cosas increíbles. Lo que pasa es que a veces pues se nos ponen las dificultades, o nos ponen las cosas un poco difíciles, pero el dominicano, como tú bien sabes, Adolfo, es resiliente. El dominicano es profesional, el dominicano es respetuoso, el dominicano es honesto. Y todo eso que tiene el dominicano es lo que va a lograr que nosotros hagamos un mercado importante en el mundo de la aeronáutica. O sea, tú vas a ver no solamente que la diáspora se va a sentir bien volando con nosotros. Se hizo el anuncio, Víctor, pero cuando yo decido, por ejemplo, bueno, déjame irme a Nueva York. El 16 de junio. 16 de junio. Sí, ya el 16 de junio es el vuelo inaugural. Pero si quiero irme a Miami, me dijiste que ahora... El 11 de abril. 11 de abril, sí, ya habrá vuelo directo a Miami. Así, señor. Así que... Y el 16 de junio sí, a Nueva York. Sí, así es. O sea, ¿solamente iremos a esos dos destinos o habrá otros aeropuertos? No, y en junio también empieza Puerto Rico. A Puerto Rico. Que también va muy bien, gracias a Dios, la venta. Estamos muy contentos con la ruta de San Juan. Como tú bien sabes, también hay una diáspora importante en Puerto Rico que está esperando ser servida. ¿Ha habido preventa para eso ya, para esos vuelos? Sí, claro, y se están prevendiendo muy bien. ¿Sí? Sí. Eso es muy importante, poder tener el endoso del dominicano, de la marca, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder continuar creciendo. Para el 2025, en el segundo semestre, vamos también a volar a otros destinos en Estados Unidos. ¿Por qué, por ejemplo, al aeropuerto de Newark, no al JFK? Sí. Bueno, eso tiene que ver por una estrategia de dónde está la diáspora en República Dominicana. Sirviendo directamente al aeropuerto de Newark nos da una gran ventaja a nosotros para esa gran comunidad de dominicanos que se encuentran ahí. O sea que hasta en eso has pensado en la comunidad dominicana. Correctamente, porque es una aerolínea que estamos haciendo para los dominicanos inicialmente. ¿Qué tan difícil, qué tanta traba tuviste que superar para lograr eso, que viajemos como línea aérea a Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de una y otra traba por casi 10 años. O sea, recuérdate que en República Dominicana no había una legislación que apoyara que pudiese una aerolínea estar formada aquí para poder competir con igualdad de condiciones con otra aerolínea. Había problemas con las regulaciones, no había un marco fiscal que también nos apoyara, no había cielos abiertos, había límite con la cantidad de puntos que tú podías hacer. ¿Qué regulaciones se han logrado? ¿Cuál es ese marco fiscal que ahora hay que antes no había? Porque aquí no hemos tenido evolución. Sí, claro que sí. El presidente Abinader promulgó la ley que ayuda al fomento de la aviación en la República Dominicana. ¿Y en qué te ayudó eso? Eso nos ayuda. Antes de que existiera esa ley, para que tú tengas una idea, si tú alquilabas un avión, tú tenías que pagar un 27% de impuesto por encima de ese avión, cuando ninguna de las otras aerolíneas lo están pagando. Entonces inmediatamente ya tú estás muerto, porque el costo que eso significa hace que tú no puedas competir, vas a tener que vender unos pasajes carísimos y nadie va a querer volar contigo. Que ha sido importante entonces que las autoridades entiendan la necesidad de tener a Arayet. Y esa es la tarea que nosotros hicimos por muchos años, educar y mostrar cómo funciona esta industria en otros países y cómo debería República Dominicana igualar las condiciones para que aquí pueda existir la industria y que podamos competir. ¿Hay una tendencia a que una gran cantidad de pilotos sean dominicanos? Sí, claro.
hay una gran tendencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aparte de los jóvenes, obviamente que... Sí, bueno, mira, eso requiere de una visión y un trabajo desde abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros empezamos con un programa que se llama Mi Primer Vuelo, que se llama Quiero Ser Piloto. Y ese programa nos ayuda porque llevamos a las escuelas más pobres hacia la aeronave para que le hablen los pilotos, le hablen las azafatas, le hablen los técnicos, lo contagien con el tema de la aviación, porque es ahí que empieza la aviación, Salomón. Empieza como una idea de qué quiero hacer cuando yo sea grande. ¿No? ¿Y cómo lo hago? Porque mucha gente quisiera ser piloto. Yo de niño quería hacerlo, pero ¿y cómo de Pedernales soy piloto? Exactamente. No había Entonces, las condiciones materiales para que yo pueda hacerlo. Entonces, educar a las personas en ese sentido es gran parte de nuestro trabajo para poder garantizar los futuros pilotos, azafatas, técnicos, personal operativo, administrativo del futuro de la empresa. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo. ¿Tiene alguna mujer pilotando? Tenemos 2. ¿Dominicanas? No. Por el momento no tenemos dominicanas, pero estamos trabajando en eso. ¿En total cuántos pilotos tienen? El número exacto ahora mismo no te lo puedo dar, pero tenemos más de 100 pilotos. Más de 100 pilotos. Sí. En los próximos meses ustedes cumplen o llegan a la tarea de 2.000 personas ya puestas en el aire. 2 millones de personas. Sí, el año que viene sin duda nosotros pasaremos esa meta de 2 millones de pasajeros volando en Arayeta. ¿Y qué van a hacer cuando eso suceda? Tienen que hacer algo especial. Propone algo, Salomón. Es un buen hito. Invéntate una buena idea de una fiesta para que hagamos algo. No, algo simbólico, esperar en el aeropuerto que vean que llegó el pasajero número 2 millones. Sí. Y de ahí en adelante. Sin duda que haremos algo simbólico, algo sumamente importante. Porque es importante. Mira, hay algo que me llama la atención de manera positiva y sé que a muchos ciudadanos. Es que cada aeronave tiene una simbología. Sí. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros queríamos enaltecer los parques nacionales de la República Dominicana. Y eso se logra pintando el avión, poniéndole, el nombre a la aeronave de ese parque, llevando personas que... ¿Cómo se llaman las aeronaves? Pico Duarte, Valle Nuevo, Jaragua, Los Tres Ojos, Ojos Indígenas, Los Haitises. Falta Pedernales. Bueno, pues tomo nota. Falta Pedernales. Tomo nota de eso. Porque además eso da como un sentimiento de cercanía. Uno se siente cuando ve la línea aérea con los nombres que son propios de lo que uno conoce. Eso es muy cercano. Sí. Te compré el punto. Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, exactamente. Sí. Lo promete, solemnemente. Pero es que si yo no me equivoco, yo tengo un avión que se llama Bahía de las Águilas. Ya tenemos Cabo Rojo. Sí. Qué bueno. Sí. Déjame yo verificarte ese punto, porque puede ser que ya nosotros tengamos una aeronave ya con el nombre de Bahía de las Águilas. ¿Y habrá vuelos alguna vez hacia Pedernales? No, porque no están las condiciones. No son condiciones, porque son para las líneas pequeñas, los son grandes ya. Sí, nosotros necesitamos que pueda cumplir con... ¿Cuál es la perspectiva de tu empresa para, digamos, en los próximos 5 años? ¿Cómo te ves? Bueno, como yo te estaba diciendo ahorita, en 5 años tú nos vas a ver volando más de 35 aeronaves, movilizando más de 7 millones de pasajeros, teniendo alrededor de 7.000 empleados directos, alrededor de 100.000 empleados indirectos, aportando hacia el Producto Interno Bruto alrededor de 1.8% al PIB. Ustedes están utilizando Boeing 737 MAX, que son sumamente... De cajeta, que es un excelente avión, nuevo, es el más eficiente, 40% menos polución sónica y 20% más eficiente que los aviones de nuestros competidores con el combustible. O sea que uno de los grandes ejes para poder ser competitivo y hablar de esos precios que nosotros podemos ofrecer
es precisamente que nosotros hoy en día contamos con la flota de avión más joven de toda América. Y es un gran avión que nos permite, por ejemplo, hacer operaciones desde Santo Domingo a Buenos Aires, que estamos hablando que es un vuelo de alrededor de 8 horas. Leí en algún documento por ahí que ustedes ganaron un premio internacional como la mejor aerolínea del año. Me cuentas en 2 minutos. Vamos a la última pausa comercial. Continuamos en esta interesante entrevista. Te preguntaba antes de irnos a pausa comercial. Ustedes recibieron el premio CAPA, que es a la mejor aerolínea nueva del mundo. Sí. ¿Qué representa eso? Ese premio nos ayudó mucho para que nuestro equipo sienta la satisfacción del deber cumplido. Es decir, desde que nosotros nacimos aquí en Arayet, los ejecutivos han tenido tareas constantes, trabajando 16 horas o más al día para poder lograr montar una operación de alrededor de 18 destinos en 90 días y de ahí en adelante tú has visto cómo ha sido el crecimiento. O sea que aquí hemos logrado un equipo de trabajo que trabaja de manera incansable, sumamente profesional, y ese premio les certificó a ellos lo bueno que ellos son en sus funciones. Y yo en lo personal me sentí muy contento de poder recibir ese premio y traerlo aquí a la oficina para que todos los que lo lograron pues lo puedan ver. Aquí lo tenemos precisamente, qué bien. Ese premio. Y es importante destacar que muchos de los funcionarios que son de la industria se sentían muy bien porque con la pandemia, como tú bien sabes, muchas empresas quebraron, muchas empresas sufrieron muchos golpes y eso creó una gran oportunidad para que nuevas aerolíneas puedan nacer y algunas que también nacieron con aviones nuevos, cosa que no se había visto nunca. O sea que estamos hablando que en la pandemia nacieron más de 100 nuevas aerolíneas a nivel mundial. Tú eres bien arriesgado, porque por ejemplo, ¿qué cuesta uno de esos avioncitos, 737 MAX? Alrededor de 140 millones de dólares. 140 millones de dólares Sí. cada avión. Sí. Y tú te has metido en 3, hermano. Bueno, nosotros inicialmente hicimos una compra de 20 aviones, hicimos un list de 10 y tenemos opciones para 15 más. Entonces, cuando nosotros hicimos esa compra, en realidad para mí fue una negociación muy difícil para decirte. O sea, hacer una compra de esa cantidad de dinero con un fabricante tan grande como Boeing, yo creo que ha sido uno de los procesos más difíciles y desgastantes que yo he hecho. Y supongo porque, que para Boeing porque también. Tú te puedes imaginar que del otro lado de la mesa, esa gente tan pulido para poder negociar sus aviones de una manera increíble. Eso no es tan sencillo como tú estás comprando una manzana y vale 3 pesos, no es así. Entonces eso fue una negociación muy compleja y yo te puedo decir que creo que mi primera raya yo me la puse logrando la adquisición de esos aviones porque era parte de la condicionante para que la inversión se pudiera materializar. Es decir, que si yo no hubiera podido lograr un precio competitivo bueno para la compra de esos aviones, no había inversión y no había Arayet. Entonces yo me enfoqué en esos días, en esas semanas, en esos meses. Sin miedo, agarrado de papá Dios para poder lograr la negociación y al final lo logramos. Mira, la empresa tiene un capítulo de responsabilidad social que me dicen es muy interesante. ¿En qué consiste? Mira, consiste en diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos la parte medioambiental, donde nosotros hacemos voluntariado para ir a hacer replantaciones en algunas de las cuencas que se necesitan. Trabajamos eso junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos la que ayuda a fomentar a que más personas vuelen, que es mi primer vuelo con Arayet. Que como tú bien sabes, esa es muy importante para que el dominicano que nunca había tenido el pensamiento de montarse en un avión, bueno, de que pueda ver de que es una realidad. Cuando tú a alguien en un barrio pobre le da la oportunidad de volar y que se dé su vacacioncita y vuelva, él le vaya a decir a los primos, a los vecinos, a los amigos que él voló, y entonces ahí se empieza a contagiar el que, bueno,
se puede volar, se puede soñar en eso. Exacto. Y el otro programa importante fue el que estábamos hablando ahorita, de Quiero ser piloto, que ese es muy importante porque ese es el que nos ayuda a contagiar a la ciudadanía con qué es la aviación, para que los niños puedan soñar con que la aviación es algo para ellos y que así podamos formar los líderes de mañana para que en 10 años, Adolfo, nosotros podamos tener dominicanos que estén igual o mejor que cualquier ejecutivo de clase mundial en la industria de la aviación. Otra actividad agresiva que yo veo que ustedes tienen es un programa que se llama Paga Todo. O sea, que tú lo puedes pagar en pesos, tú lo puedes pagar directamente. ¿Qué es lo que se busca? No, tú estás entrando a todos los terrenos que una línea tradicional no entra. Vamos a hablar de Laytrip. Laytrip ha sido para Arayet una herramienta increíble porque permite que el dominicano compre el vuelo pagándolo en cuota. Es decir, que tú no tienes que dar todo el dinero ahí en ese momento. O sea, que si tú lo que tienes... O sea, si quiero viajar en diciembre, yo puedo ir desde ahora. Tú puedes ir desde ahora y lo vas pagando de manera parcial. Y ya cuando te toque montarte en el vuelo, ya lo pagaste. Es decir, que cuando tú vengas no tienes esa deuda encima. Y si las condiciones han cambiado en términos económicos, tú sabes que fluctúa la tasa del dólar y eso, no afectaría, no han tomado en cuenta. Bueno, eso. porque es que el precio queda fijo en dólares. Okay. Entonces la persona se compromete a que la tasa de dólares, a que el precio X, entonces se compromete, tiene que entender su presupuesto y sus posibilidades para entonces poder hacer un compromiso para poder pagar ese En boleto. esas estimaciones, ya vamos a volar hacia Nueva York. ¿Qué me costará un vuelo? Bueno, yo no sé si tú viste, pero nosotros lanzamos los vuelos a $259 con impuestos incluidos, ida y vuelta. $259 con impuestos, pero los dueños de las otras aerolíneas querrán matarte. No necesariamente. ¿Pero por qué no? No necesariamente, Adolfo. Bueno, y los dominicanos querrán adorarte, sí. Porque ahí está la contraparte. Sí. Volar a Nueva York son 1.500, 1.600, dependiendo de la época. Lo que pasa es, Adolfo, es que la época dorada de la aviación dominicana inició cuando nació Arayet y nosotros vamos a trabajar muy duro para poder continuar en ese sentido. Y aquí eventualmente, Adolfo, el dominicano va a mantener ese orgullo en alto. Qué bueno. Porque sabe que está respaldado por una empresa que se creó para los dominicanos. Yo creo que de alguna forma tú, cuando haces ese tipo de razonamiento, piensas en el abuelo. Porque el abuelo tenía también ese capital social y pensaba en el dominicano. Si estuviera vivo el abuelo, ¿qué tú crees que diría ahora? No, yo creo que si el abuelo estuviera vivo estaría feliz. Llegué a compartir muchos momentos bonitos ya después de que Arayet salió con él y él estaba sumamente orgulloso porque él fue el primer agente de viaje YATA de la República Dominicana en los años 60. Entonces, él ve esto como una continuidad orgánica de lo que hizo él en el mundo empresarial. Además es que siempre fue débil contigo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba a las oficinas de él, él siempre me recibía para entrevistas. Tenía cierta debilidad contigo. Bueno, teníamos los dos, porque yo lo adoro a él. En realidad fue un gran modelo para mí y ojalá, Adolfo, que yo llegue algún día a ser 1% de lo que fue ese gran hombre. Víctor, solamente me queda decirte que te deseo todo lo mejor del mundo, que conozco desde cuando tú iniciaste este proyecto, la fe, el hambre con que lo iniciaste y ahora se te materializa. Bendiciones para ti y los tuyos. Amén. Y tira para adelante. Amén. Gracias, hermano.